Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta nueva ocasión. Bueno, ahora en esta clase nosotros vamos a hablar de la importancia del funcionamiento vegetal, ¿no? Pero pues todo está ahí en nuestra antología, ese no es problema, sino la situación importante que nosotros debemos de hablar es por qué son importantes los vegetales, ¿no? Entonces, pues eh, los vegetales, sí, cualquier tipo de vegetal, no importa si es un pastito, una maleza o un árbol en la selva más grande del mundo, todos tienen la misma importancia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque los vegetales absorben los nutrientes del suelo. Eso es muy importante saberlo. ¿Cómo los absorben? Bueno, pues tiene que haber agua para que entre por las raíces, ¿verdad? Diluidos todos esos nutrientes. Y entonces pase por un proceso de absorción y transformación, llegan a las hojas todos esos nutrientes y son transformados mediante el proceso de la fotosíntesis en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa se va a necesitar la presencia solar para desdoblar todas las moléculas enormes, en este caso la glucosa, y utilizar esa energía. También se necesita el dióxido de carbono y mediante un proceso que se llama evapotranspiración, que ocurre a través de las estomas y lenticelas, se expulsa lo que viene siendo el vapor de agua y el oxígeno. En la fase oscura, no quiere decir que tenga que estar a fuerza de noche, sino que no se necesita la presencia de la luz solar. Ocurre lo mismo, pero en lugar de utilizar el dióxido de carbono y desprender oxígeno, utiliza oxígeno y desprende dióxido de carbono. Y mediante este proceso, la planta pues va a desarrollarse. Eso es la importancia de la fisiología vegetal. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que los árboles, las plantas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tienen muchas funciones ambientales y demás. Por ejemplo, eh, cuando la planta introduce sus raíces en el suelo, pues las va rompiendo, ¿no? Con las raíces. Es más, ustedes han sabido que en muchos lugares que siembran pues árboles, rompen las tuberías, las raíces, porque en la punta tienen algo que se llama cofia, y esa cofia va entrando y va rompiendo, y es en serio, sí lo hace. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que sembramos en nuestra casa. Hay raíces hasta que levantan banquetas y casas, ¿no? Las hacen de lado. Y luego tiran al pobre árbol, pero fue porque sembraron un árbol que no debían de sembrar. Cuando tú vayas a sembrar un árbol, primero investiga cuál árbol debes de sembrar, ¿sí? Y bueno, ese es en primer lugar. Pero las raíces, ¿verdad? Van a romper el suelo. Y por ahí va a entrar aire y va a entrar agua. Entonces, cuando llueve, esa agua se puede ir por los conductos que generó el arbolito y no hay inundaciones. Y lo mismo pasa con el pasto, y con la hierba y lo que sea. Ustedes han escuchado que ahora estamos inundándonos horrible a nivel mundial porque llueve y nos inundamos. Pero ¿qué pasa realmente? Bueno, lo que pasa es que todo está forrado de cemento, de concreto, de casas, de edificios y dejan unas pequeñas alcantarillas que efectivamente se tapan con la basura que la gente tira. Pero aunque no tirara la gente basura, la cantidad de agua que se debe de ir por metro cuadrado en una selva, en donde quieran, donde haya vegetal, no es la misma, ¿verdad? Que se puede ir por una alcantarilla. Es muy poca. No alcanzan las alcantarillas y los drenajes en todas las ciudades para que se vaya la cantidad de lluvia que no es absorbida por el suelo. No sé por qué siguen insistiendo en que se tapa por la basura. Sí, estoy de acuerdo.
se tapa por la basura, pero no es la única razón. Las ciudades deberían de tener grandes áreas para absorber un poco más del agua que no se puede absorber. Pero bueno, la gente no lo entiende, ni lo entienden quizás las autoridades o no sé qué pasa, ¿no? Cada mes debería de haber campañas donde le pidieran a la gente que dejara de echar cemento a sus patios, ¿sí? Que hicieran más áreas verdes, ¿sí? Pero no nada más en macetitas, porque cuando pones en las macetas, que son muy bonitas y las plantas, pues se ven bien y sí está bien porque proporcionan oxígeno y controlan la temperatura, pero esa agua no se va al subsuelo y nos estamos quedando sin agua en el subsuelo. Por un lado, talamos árboles y esos árboles ayudan a controlar la temperatura climática. Por ejemplo, fíjense, si nosotros tenemos 1 metro cuadrado de pasto, tierra con hierba, lo que quieran, ¿sí? Ese metro cuadrado controla aproximadamente de arriba de nosotros de 25 a 30 metros la temperatura. Si hace frío, pues no hace tanto. Si hace calor, pues no hace tanto. Sin embargo, pues nosotros decimos, ay, no, mira, te hago tener que estar limpiando acá, qué feo. Y paz, tiras eso, ¿no? Entonces, hace que se absorba el agua. 1. 2. Controla la temperatura. Y 3. Proporciona oxígeno. El vegetal hace todo eso. Y además, pues nos nutre, ¿no? Si no los podemos comer. Y lo más importante, fíjense, ya vamos en la 4ª, tiene un control de la alimentación y de las especies que se nutren de ella en la cadena alimenticia. Ellas se nutren del suelo y los herbívoros, que son los animalitos, se comen a las hierbitas, a las plantas. Y a los herbívoros se los comen los carnívoros y a los carnívoros se los comen los omnívoros como nosotros. Y a nosotros nos comen pues, las bacterias y todos los microbios cuando los animales superiores y plantas superiores nos morimos, nos desintegran, se llaman desintegradores. Esa es la importancia de los vegetales. Bueno, les pido de favor que vayan a su antología y vean la actividad que corresponde al día de hoy. Por favor, hagan sus actividades, sus tareas, mándenmelas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y recuerden que la ciencia sin conciencia no es ciencia. Que estén bien. Hasta luego.